En cielosabiertosturradio.com compartimos la palabra de Dios desde el auditorio de la Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, con el pastor Dani Aguillón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Muy bien, vamos a ir entonces a iniciar esta nueva serie que se llama Vida Cristiana. El tema de hoy, dos clases de personas. Dos clases de personas. Vamos a ir al Evangelio de Lucas, al capítulo 6, versículos 46 al 49. Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículos 46 al 49. El tema, dos clases de personas. La serie que estaremos abordando durante los próximos domingos se llama Vida Cristiana. Bueno, Lucas 6, 46, 49. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice así: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Damos gracias a Dios por su palabra. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción de por qué este tema de vida cristiana. Una pequeña introducción para poder ir, por supuesto, a la palabra. Pero lo que vamos a desarrollar en los próximos minutos se condensa en lo siguiente: una breve introducción, 3 encabezados que vamos a tener de la lectura que hemos hecho de la palabra de Dios. Esos encabezados están en el propósito que tiene Jesús al decir estas palabras, el contenido de esta parábola y, por supuesto, la aplicación. Ahí están esos 3 elementos. Bueno, lo primero es una breve introducción. Bueno, tenemos que mirar los siguientes elementos como introducción. En la palabra de Dios se nos advierte de lo que va a suceder en los últimos tiempos. Es la palabra de Dios la que nos advierte sobre qué es lo que va a suceder en los últimos tiempos. ¿Qué puede o qué sucede en los últimos tiempos? Que vemos aparentemente a personas siguiendo al Señor, pero no son salvas. Vemos personas aparentemente siguiendo al Señor, pero no son salvas. Hoy en día también vemos a personas que han recibido la fe, han recibido al Señor, pero han apostatado de la fe, es decir, se han apartado. La palabra de Dios también nos advierte de los falsos maestros. Y entonces eso nos lleva a decir de que hoy en día hay un cristianismo en crisis. ¿Por qué? Porque fácilmente una persona puede decir que es cristiana. Una persona puede decir que es cristiana según sus parámetros diciendo yo me he bautizado. Entonces dice que es cristiana. Una persona puede decir que es cristiana diciendo yo voy a la iglesia. Así lo puede decir. Una persona puede decir que es cristiana diciendo yo leo la Biblia. Yo oro, ¿no es cierto? Sin embargo, la palabra de Dios nos da realmente los parámetros. Y nos dice, por ejemplo, que por sus frutos los conoceréis. Los frutos habla de acción, de lo que nosotros reflejamos. Quizás interiormente tú puedes estar orando en tu cuarto 10 horas, pero si eso no lo reflejas afuera, de nada, efectivamente, de nada. Y nada es nada, ¿no? Porque un poquito que Dios, nada. Nada, eso es lo que vamos a ver en los siguientes minutos, absolutamente de nada. ¿De qué puede servir de que tú leas la Biblia si no la aplicas? Tú puedes leerla 5 horas diarias. Cada
¿Cada cuánto estás leyendo la Biblia en la semana? Tú dices 5 horas diarias. Uy, excelente. ¿Y la aplicación? Entonces, de nada te sirvió haber leído 5 horas diarias, por poner un ejemplo, la palabra de Dios. Porque esto es aplicación. Por eso dice, por sus frutos los conoceréis. Es la aplicación de lo que tú has recibido, de lo que tú has oído. Entonces, pues eso efectivamente nos lleva a entender de que hay un cristianismo en crisis. En crisis porque las personas dicen, yo sí soy cristiano, pero no evidencian externamente que la palabra de Dios ha llegado a su vida. ¿Para qué? Para transformarlos, para cambiarlos, para hacerlos una nueva persona, una nueva persona. Así que, tras esta pequeña introducción, pues vamos a ir entonces a los pasajes bíblicos, ¿no? Y al pasaje que vamos a tener como referencia, que es el de Lucas 6, 46, 49. Así que empecemos a examinar este pasaje con el primer encabezado. El propósito de Jesús con esta parábola. El propósito de Jesús con esta parábola. Bueno, mira lo que dice el versículo 46. Recuerda que estamos en Lucas 6, 46 al 49. Vamos a mirar otros pasajes, pero no olvides nuestro pasaje central. Mira lo que dice la palabra. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Bueno, allí encontramos el primer encabezado. Básicamente, las palabras de Jesús es identificar dos tipos de constructores. Un falso y uno verdadero. Es decir, un falso convertido o un creyente falso y un nacido de nuevo. Eso es lo que nos permite identificar el propósito de Jesús bajo esta parábola. Y mira que comienza diciendo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Qué significa Señor? Imagínate que le digamos Señor a una persona, le estamos demostrando que es superior. Señor, Señor. Eso significa que obediencia y servicio. Obediencia y servicio. Pero ¿sabes qué? Aquellas personas que estaban alrededor de Jesús, que estaban con Jesús, era disfrutando solamente de sus beneficios. Es decir, que Jesús le diera de comer, que Jesús lo sanara y ya era suficiente. Obedecerlo no llama la atención, no llama la atención. Y mira que eso sucede hoy en día. La gente, ¿por qué está buscando a Jesús? No está buscando por una salvación del alma, sino porque le dé de comer y porque le sane. Y la gente no es transformada, no es cambiada. Hoy en día sucede lo mismo. ¿Qué está sucediendo entonces? Sucede que la gente está buscando a Jesús, pero no lo busca realmente para que Él sea el Salvador, nuestro Salvador. Y mira, ahí la palabra lo dice, Señor, Señor. La palabra Señor, decían los rabinos, que 2 veces demuestra afecto. 2 veces demuestra afecto y significa que amo o dueño. O sea, cuando uno decía Señor, Señor, significaba que estaba bajo, digamos, bajo esos lineamientos, bajo esa cobertura, ¿no? Amo, dueño. Jesús es mi amo, Jesús es mi dueño. Pero fíjate que Jesús les está diciendo, ¿y no hacéis lo que yo digo? O sea, le están llamando, le están confesando, Señor, pero en la práctica no lo están cumpliendo. O sea, vamos a mirar lo que dice Isaías 29:13 para poderlo entender mucho mejor. Isaías 29:13. Isaías 29:13. Dice, pues, el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Ahí está la respuesta. Mira, cuando tú comparas Lucas 6:46 con este pasaje de Isaías, vas a entender. ¿Qué vas a entender? Que las personas pueden confesar a Jesús. Pero una cosa es confesarlo y otra cosa es practicar lo que hemos recibido. Una persona puede decir, ¿tú amas a Jesús? Sí.
ahora vívelo diario. Ahí está. Ese es el verdadero cristiano. Porque, claro, todos es muy fácil decir, ¿tú amas a Jesús? Sí, claro, yo amo a Jesús. ¿Y cómo vives a Jesús? Ahí viene realmente la parte práctica, ¿no? Es como estando en el colegio, en la universidad, ¿no? Teoría, ahora vamos a la práctica. Ya recibiste la teoría, ahora vamos a la práctica. Y si realmente la práctica no te da alineamiento y herramientas, pues no vas a ser un buen profesional, a pesar que puedas tener, ¿qué? La teoría. Y eso es lo que nos está presentando nuestro Señor Jesucristo. Dice, este pueblo sí se acerca y con su boca confiesa al Señor. ¿Pero qué dice? Su corazón está lejos del Señor. Es decir, su boca sí dice, amo a Jesús. Jesús, lo más importante de mi vida. Jesús, mi Rey y mi Salvador. Pero con sus hechos destruye todo lo que dijo. Destruye todo lo que dijo. Mira, para poderlo entender un poco más con otro pasaje de las Escrituras. Mateo 7:21. Mateo 7:21. Este pasaje que estamos leyendo de Lucas hace parte del Sermón del Llano, así se identifica. Y es paralelo al Sermón del Monte. ¿No es cierto? El pasaje de Lucas es paralelo a el Sermón del Monte. Recuerda también que en Mateo se habla de los 2 cimientos. También tenerlo presente, no ese contexto. Y también cuando estamos en Lucas, en el pasaje que estamos leyendo del capítulo 6, también comienza con las bienaventuranzas y los ayes. Son muy parecidos, ¿no? Tengamos presente también ese contexto. Así que miremos Mateo 7:21. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mira que aquí tenemos algo también muy importante que señalar. ¿Recuerdas que el pasaje que estamos estudiando de Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? 2 veces. Y aquí nuevamente en Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor. Y aquí nuestro Señor Jesucristo dice, esas personas que me dicen Señor, Señor, no todas esas, pues van a ir al reino de los cielos. Esas personas que aparentemente me dicen Señor, Señor, pero no aplican la palabra de Dios, ¿sabes qué? Esas personas no estarán en el reino de los cielos. ¿Quién estará en el reino de los cielos? Ahí lo está diciendo el mismo pasaje de Mateo 7:21. El que obedece. No solamente oye, sino que obedece la palabra de Dios. El que actúa. El que hace una fe viva. Ese es el que va al reino de los cielos. Es decir, aquí vemos que tenemos que oír y aplicar la palabra de Dios. Oímos y aplicamos la palabra de Dios. Miremos entonces ahora de lleno el contenido para resolver nuestro segundo encabezado, que es el contenido. Y para ello tomamos desde el versículo 47 en adelante, versículo 47 de Lucas 6, donde continuamos la lectura y dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Bueno, miremos allí qué nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de una persona que oye y hace. Oye las palabras y la aplica, porque ¿sabes qué? La Biblia es para aplicarla. No solamente es leerla, es que aplicarla. Entonces miremos, por ejemplo, Lucas 11:28, más adelantico. Lucas 11:28. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Oímos la palabra de Dios, la atesoramos en nuestro corazón y resplandece en nosotros la palabra de Dios porque se vuelve acción, se vuelve viva en nuestra vida. Eso hace la palabra de Dios, que se vuelva viva cuando la atesoramos en nuestro corazón a través de la obediencia, porque ¿sabes qué? La recibimos en el corazón y empieza a chocar con nuestras creencias, empieza a chocar con nuestros lineamientos. Y entonces, ¿qué?
no la aplicamos porque decimos, eso sí, eso no, una cosa sí y otra cosa no. Miremos algo más contundente frente a lo que estamos exponiendo en Romanos 2:13. Romanos 2:13. Allí el apóstol Pablo nos dice lo siguiente, Romanos 2:13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Mira, ahí nos dice que los que oyen no serán los justos. Bueno, hoy estamos oyendo, la palabra nos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, pero ahí comienza la fe, ahí comienza todo, pero no termina, ahí comienza nuestro desarrollo, nuestra vida cristiana. El oír, el ser expuestos a la palabra de Dios, pero ahí no termina, porque eso que estamos oyendo tenemos que aplicarlo, porque de nada sirve entonces. Y aquí nos dice que si tú estás oyendo y no lo aplicas, no serás justificado. ¿Quiénes son los que son justificados? Dice allí el apóstol Pablo, los que ¿qué? Los que oyen y hacen. Esos son los justificados. ¿Qué quiere decir justificados? Los que se presentan justos ante el Señor. ¿Por medio de quién? De Jesús. Ahora, ¿nosotros podemos ser justos? No. Solamente por medio de Jesús. Solamente por medio de Cristo podemos ser justificados. ¿Nosotros en nuestras propias fuerzas? No. Eso es edificar sobre la tierra. Eso es edificar sobre la arena. Un fundamento que se desvanece fácilmente. Bueno, sigamos entonces avanzando. Esto nos lleva a entender que, comparando lo que hemos visto de Lucas 11:28 con Romanos 2:13, que podemos expresar lo siguiente: bienaventurados los que son justificados. Bienaventurados, es decir, dichosos, gozosos, felices. Eso significa la palabra bienaventurado, ¿no? Gozo. O sea, debe haber gozo porque somos justificados. Además, no lo merecíamos. Bueno, sigamos entonces avanzando allí. Sigamos con nuestro pasaje original. No perdamos, por favor, Lucas 6. Sigamos allí. El versículo 48 dice, miremos rápidamente 47 y 48. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. En este versículo 48 vemos características muy interesantes. Lo primero es que hay un hombre que cavó y ahondó. O sea, no puso su fe de forma superficial. No, su fe es persistente, cavó. O sea, pongámoslo en un ejemplo práctico. Un terreno que se va a construir, un gran edificio que se va a construir, tiene que tener una buena profundidad, ¿no es cierto? Y entonces vienen las personas que están en la obra a ¿qué? A cavar hondo, lo más hondo posible, ¿no? Y entonces aquí nos damos cuenta que ese es un hombre prudente, que le toma tiempo, o sea, la vida cristiana es un crecimiento espiritual día a día, le toma tiempo. Además que lo hace con profundidad, le dedica mucho tiempo al crecimiento, a buscar de Dios. ¿Y cómo uno puede buscar de Dios? Bueno, a través de la lectura, de la oración, del discipulado y todo eso para ponerlo ¿en qué? En práctica, claro, pero le dedica mucho tiempo, porque ahí nos está diciendo, mira, que cavó y ahondó. O sea, tú no vas a hacer un hueco profundo de la noche a la mañana. No. Eso toma tiempo. Uno profundo toma tiempo. Y cuando vamos a mirar más adelante, la persona insensata, pues nos vamos a dar cuenta que, ¿qué hizo él? Sobre la tierra fundamentó su casa. El pasaje paralelo de Mateo nos dice que sobre la arena, es decir, sobre nada fundamentó su fe. Entonces, nos damos cuenta aquí que llega a la roca, ¿no?
la roca tenemos que identificar que es Jesucristo. O sea, cuando Él empieza a cavar, llega la roca que es Jesucristo, allí empieza ¿qué? A levantar realmente su casa. Pero también nos dice que vienen dificultades, vienen problemas, porque ahí nos está hablando de ¿qué? De un río, dice la palabra de Dios ahí, que cuando fundamentó sobre la roca, mira, cuando llegamos a Cristo, entonces ¿qué pasó ahí? Vino una inundación, vinieron dificultades, vinieron tribulaciones, vinieron problemas, y ¿sabes qué? La casa continuó allí, vinieron sin número de situaciones que les puede pasar a un creyente, pero su fe seguía fortalecida. Ahora vamos a entender bajo qué características somos nosotros probados. Somos probados para que la casa, obviamente, no se desvanezca. Mira, 3 características. La primera es la prueba del carácter. Y ya vamos a dar pasajes bíblicos. La segunda es la prueba de la relación con los demás. Y la tercera es la prueba de la confianza en Dios. Ahí vemos esas inundaciones, esas tribulaciones, a través de esos 3 elementos, ¿no? Quiero repetirte, el carácter del creyente, la relación con los demás, o sea, viene la prueba de lo que recibimos. Vamos ahora a decirle al Señor, Señor, estamos listos, pruébanos. Y la confianza con Dios. Son 3, ¿no? No quiero que te pierdas. Carácter, relación con los demás y confianza. Vamos a mirarlos con 3 pasajes bíblicos para poder identificar dónde está nuestro fundamento. ¿Nuestro fundamento está sobre la tierra o está sobre la roca? ¿Está sobre la tierra o está sobre la roca? A través de estas pruebas lo podemos identificar, porque cuando tú lees el versículo 49 te vas a dar cuenta que había otra persona, pero como esa edificó sobre la tierra, vinieron esas 3 pruebas: carácter, relación con los demás y confianza en Dios, y quedó vuelto una nada. Mientras que el otro, vinieron esas pruebas y ¿qué? Permaneció. Miremos entonces algunos pasajes bíblicos con respecto a ello. Vámonos a ir a Proverbios 15:1. Proverbios 15:1. Cuando hablamos de carácter, estamos hablando de la esencia del creyente, del cristiano, es decir, cómo se comporta, cómo habla, cuál es su vocabulario, ¿sí? Cómo recibe las cosas. Entonces, por ejemplo, aquí en Proverbios 15:1 lo estamos tomando en cuenta lo que hace referencia con nuestro lenguaje. ¿Qué escuchamos nosotros? ¿Qué reproducimos? Si nosotros estamos escuchando las cosas del mundo, pues reproducimos al mundo. Si nosotros estamos escuchando la palabra de Dios, pues reproducimos la palabra de Dios. Proverbios 15:1 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Cómo respondemos? ¿Cómo recibimos las cosas? Cuando estamos en momentos de presión, ¿cómo actuamos? Recuerda que esto es día a día. El crecimiento cristiano es día a día. Porque alguien podría decir, bueno, se me fue hoy, y mañana también, y pasado también, y todos los días también. No, no es así la vida cristiana. Esa no es la vida cristiana. Por eso estos mensajes no se dan, porque algunos pueden sentirse mal y decir, no, yo más bien me voy. No, pero eso necesitamos, porque dice la palabra de Dios que si el Señor nos ama, nos va a corregir. O sea, si todos son palabras halagüeñas, pues ¿qué? No vamos a crecer. Y entonces, ¿en qué fundamentamos nuestra fe? En la arena, en la tierra. ¿Sí ves? Es diferente. Entonces, ahí viene la prueba. ¿Cómo estamos en el día a día desarrollando nuestro carácter? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Será que están saliendo palabras inadecuadas de nuestra boca? ¿Será que están llegando pensamientos hacia las personas inadecuados? Porque con las personas debemos tener ¿qué? Paciencia, tolerancia, ¿no? Entonces, ahí ese pasaje bíblico. Mira que Lucas 6, 27, 28 nos va a ampliar sobre la relación con los demás. Lucas 6, 27, 28. Dice la palabra de Dios:
pero a vosotros los que oís, todos estamos expuestos a la palabra de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Uno, aplicarla, y el otro, no aplicarla. Por eso estamos hablando en esta mañana de dos clases de personas. Uno que escucha, pero no aplica. Pero démonos cuenta, todos escuchan. Todos estaban escuchando el sermón del monte y todos estaban escuchando el sermón del llano. La diferencia es que unos aplican y otros no. Esa es la diferencia. Entonces mira lo que nos dice en Mateo 6, perdón, ¿en cuál vamos? Lucas, gracias. Lucas 6, 27, 28, sí, gracias. Lucas 6, 27, 28. Dice la palabra de Dios: pero vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Ahí está esa prueba, que aparentemente para muchos no es fácil, pero es una prueba. Y no podremos decir que es difícil y que no podemos porque estaremos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué nos dice con nuestra relación con los demás? Ese pasaje nos dice que nosotros debemos amar a aquellos con los que tenemos diferencias. Amarlos. Esa es una prueba. ¿Pasamos o no pasamos esa prueba? Que tenemos que amarlos. Que desearles el bien. Tenemos que desearle bien a esas personas que nos hacen el mundo pequeñito, sí. Que nos cruzamos casi a diario con esas personas, sí. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, si nos desean mal, nosotros le bendecimos, deseamos que le vaya bien, porque bendecir es desear a la persona que le vaya bien, a pesar que nos está diciendo un poco de cosas, que nos vaya bien mal. ¿Qué más? Y oramos por esa persona. Oramos, o por esas personas, oramos. Esa es la prueba de la relación con los demás. ¿Cómo estamos en esa prueba, no? Si estamos amando a aquellas personas con las que tenemos dificultades, a aquellas personas con las que siempre chocamos. Es que, mira, esas personas las tenemos en el trabajo, en el colegio, en la universidad, hay veces en la misma casa con los demás familiares, o hay veces con los vecinos. ¿Y cuál es nuestra reacción? Porque aquí estamos viendo un verdadero creyente y uno que viene a la iglesia pero no es verdadero. ¿Sí ves? O sea, el verdadero sale adelante. ¿Sí ves? Vino esa prueba y a pesar de que le toque, ¿por qué la pasa? Porque está sobre la roca. No está sobre la arena, no está sobre la tierra, no está sobre ello. Entonces, ¿qué pasa? Va adelante, sigue persistiendo. Pero el que no, pues fácilmente va a darse cuenta de que, ay, ¿cómo así? ¿Qué está pasando con esta situación? No, esto está difícil. O sea, el cristianismo está como muy alta la línea, entonces más bien no persisto en ello. Es suficiente con que yo vaya y escuche a la iglesia, es suficiente y ya. De pronto es que se están exagerando mucho allá. Entonces, miremos el otro, el de la confianza. Mateo 6, 25. Mateo 6, 25. Donde la palabra de Dios nos dice lo siguiente. En Mateo 6, 25. Dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? O sea, la confianza en Dios. Y comienza diciendo ahí la palabra, no os afanéis. Cuando nosotros nos afanamos, ¿qué estamos haciendo? Quitando la mirada del Señor. ¿Sabes qué? Mira, nuestra misma forma de diálogo, nuestra misma forma de interactuar con las personas, pues eso de alguna forma, ¿qué nos delata? No, todo está mal, no sé qué hacer, no, esto está terrible. ¿Sí ves? La misma forma de hablar nos delata que nuestra confianza no es Dios. Pero uno podría decir, hay situaciones difíciles, pero mi mirada es el Señor. ¿Sí? ¿Sí ves tú cómo tú equilibras tus, entre comillas, sentimientos y emociones? Porque si tu emoción te dejó para que estés abajo, pero tú dices, sí, hay situaciones que están pasando en mi vida, pero Dios tiene el control. Dios está al control de mi vida. Confianza.
No hay trabajo. Bueno, en estos momentos no hay trabajo, pero Dios me abre las puertas para que pueda tener un trabajo. ¿Si ves la diferencia de una cosa a la otra? Y entonces tú dices, no hay trabajo, no hay nada, está terrible, no. Entonces uno dice, ¿y cuál es el Dios de esa persona? ¿El Dios de los lamentos? ¿El Dios de la arena? ¿El Dios de la tierra? Ese es. No es el Dios de la roca, no es Jesucristo, porque si ponemos la mirada en Jesucristo nos vamos a dar cuenta que el pasaje nos dice ahí que no nos afanemos por las cuestiones de la vida, porque ¿sabes qué nos dice ahí Mateo 6:32? ¿Quiénes son los que se afanan? Dice ahí Mateo 6:32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ahí el Señor nos dice, los que se afanan son los gentiles. O sea, ¿dónde está tu confianza? Y entonces cuando viene esa palabra nos tiene que estremecer, ¿no es cierto? Porque uno dice, de verdad que la vez pasada me afané por esto. Y entonces tú retrocedes otro poquito y dices, de verdad que hace otros días me afané por esto. Pero mira, viene la palabra y te está diciendo, oírla y aplicarla. Porque eso que vivimos hace 8, 15 días que estábamos afanados por alguna circunstancia, nos tiene que llegar y decir, no, hoy me está diciendo la palabra que la tengo que escuchar y la tengo que aplicar. Porque si tú sigues en la próxima prueba de la situación de la confianza en Dios con respecto a tu trabajo, cuestiones familiares, cuestiones de enfermedad, también, si vuelve y caes, ¿dónde está tu confianza? Quiere decir que apenas eres un oidor de la palabra nomás. Apenas eres un oidor, no has llegado al otro nivel. Y para ser salvos necesitamos las dos cosas, oír y hacer. De lo contrario, no. Solamente con oír no llegamos al reino de los cielos. Debemos tener eso muy presente. Y aquí, pues, en ese pasaje de Mateo 6:32 nos dice que son los gentiles. O sea, no son los hijos de Dios. Porque los hijos de Dios tienen que la mirada puesta en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando volvemos a nuestro pasaje de Lucas y vemos el último versículo, que es el versículo 49, miremos algunas de esas características de esa persona, ¿no? En nuestro pasaje de Lucas, Lucas 6:49. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra. ¿Y qué es? Sin fundamento. No tiene fundamento. No hay fundamento. Dice además la palabra de Dios, vinieron todas estas pruebas. Vino la prueba del carácter, vino la prueba de la relación con los demás, vino la prueba de confianza en Dios. ¿Y qué? Terminó en nada. Grande su ruina. Es decir, destituido de la gloria de Dios al lago de fuego. Mira, esto es bastante delicado. Bastante, pero bastante delicado, destituidos de la gloria de Dios. Y esto nos lleva también a poder entender un pasaje que aparece también en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Nos lleva a entender qué es lo que está pasando hoy en día con los que se denominan, entre comillas, cristianos. Mira lo que dice el pasaje. Dice ahí, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mira, hay un gran impacto cuando yo leo ese pasaje, y el versículo 13 nos dice, muchos son los que van por esa puerta ancha. Muchos. ¿Por qué? Porque obviamente como esto no se predica del nacer de nuevo, no se predica que podemos tener una fe falsa. La Biblia nos presenta varios ejemplos de una fe falsa. Varios. Y la gente dice, ay, mire, pero ahí dice, ahí creyó. Pero ¿cuáles fueron los resultados después? ¿Sí ves? El pueblo de Israel creyó, ¿y el resultado? ¿Sí ves? Ah, pero mira, ahí dice creyó, y el resultado
¿Sí ves? O sea, es lo mismo, tú crees en el Señor Jesús y dices, sí, yo creo. Bueno, el resultado va a identificar si realmente eres o no eres hijo de Dios. ¿Sí? No es solamente que tú estés en una prueba, quieras pasar el año y yo quiero pasar el año se pasa cuando te entregan el certificado. ¿Has pasado? El resto, yo quiero pasar. Pues entonces hay que poner manos a la obra para poder pasar ese año, ¿no? Entonces, ese pasaje de Mateo 7, 13, 14 nos está diciendo que ese evangelio que es diluido, por ahí están andando muchas personas. Porque nos está diciendo que ambos son expuestos a oír la palabra. Ambos. Por eso se trata de dos clases de personas. Dos personas. Unos que oyen, los otros también oyen, pero la diferencia es la aplicación. ¿Cómo aplican la palabra de Dios? Ahora, no es aplicarla a mi acomodo. No. Porque estaríamos generando entonces una falsa doctrina. Si yo lo hago a mi acomodo, mi aplicación, entonces estoy generando una falsa doctrina. Y ahí está la dificultad. Y entonces, ¿cómo nos damos cuenta de ello? Pues para eso tenemos la palabra de Dios. Cuando tú te das cuenta que hay una palabra que se cambia, que el predicador puede cambiar una palabra, así por así, tú dices, pero ¿cómo así? Pero si eso no lo dice la palabra. Pero para que tú te des cuenta de ello, tú tienes que escuchar, leer, escudriñar la palabra. Porque si no, tú no te vas a dar cuenta que el predicador sutilmente cambió el mensaje. Miremos qué nos dice. Vamos a tener dos pasajes más. 1 Timoteo 4:1. 1 Timoteo 4:1. Dice la palabra de Dios: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué nos quiere decir ahí la palabra de Dios? Que en estos tiempos, porque estamos en estos tiempos, ahí lo que dicen estos postreros, son estos tiempos, los que tú y yo estamos viviendo, que algunos apostatarán de la fe. ¿Qué quiere decir ello? Que ellos estuvieron escuchando la palabra de Dios, ¿pero qué? Pero sacaron otras conclusiones, otra aplicación, y eso hizo que se desviaran de la fe, porque apostatar es desviar de la fe. Se desviaron para enseñar ¿qué? Otras cosas. Entonces, cuando uno es expuesto ante un falso maestro, es posible de que eso pueda suceder, ¿no? Pueda suceder que su conversión no es una conversión realmente como es. Mira, me ha generado gran impacto el preguntarle a muchas personas, no solamente de la congregación, sino de la emisora, por ejemplo, de Cielos Abiertos, el preguntarles a través de la palabra, ¿no? Es a través de la palabra, no preguntar por preguntar, a través de la palabra, ¿realmente tú has nacido de nuevo? Pero también el impacto, ¿cuál es? La sinceridad de muchas personas al decirme, no, yo no he nacido de nuevo. Eso, porque ha habido una gran sinceridad, mientras que uno ve los dos tipos, ¿no? Uno ve a una persona que dice, no, yo sí. ¿Sí? Y otra persona que uno le pregunte, yo no. ¿Sí ves la diferencia? Entonces ahí es cuando uno dice, ¿ante quién nos exponemos para recibir la palabra? Porque si nos exponemos ante un falso maestro, pues ¿qué? Esos son doctrinas de demonios. ¿Espíritus de qué? De engaño. Doctrinas de demonios. Mira un pasaje adicional antes de llegar a la aplicación que está en Ezequiel 33 para poder entrar a una conclusión. Mira lo que dice allí el profeta Ezequiel 33, versículo 31. Mira lo que dice: y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Bueno, es esto. Vienen, escuchan la palabra y dicen, sí, es verdad, esta palabra está en la Biblia. Sí, es verdad.
estoy de acuerdo, pero no hacen nada por cambiar. Esto lo profetizó Ezequiel. Esto es del Antiguo Testamento. ¿Estará hoy en día vigente? Por supuesto que sí. ¿Sí ves? O sea, dicen, sí, estoy de acuerdo con el pastor, sí, ¿saben qué? Sí, pero ¿de qué sirve decir que sí si no se pone por obra? Mira lo que dice el versículo 32 de Ezequiel y dice, he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no la pondrán por obra. Bueno, tú podrías decir lo siguiente, bueno, en esta iglesia vemos que muestran la palabra, o sea, no se ponen a contar tantas historias, cosas así, no, muestran la palabra, sí, oye, sí, vea, bien la iglesia muestra la palabra, pero ¿de qué te sirve venir a una iglesia que te muestra la palabra si igual no la aplicas? Es como si uno estuviera en esas falsas iglesias, es lo mismo, porque no hay cambio en la persona. Uno dice, ten cuidado con esa secta, ten cuidado con la otra, ten cuidado con la otra. Pero si tú no aplicas la palabra, es como si estuvieras en alguna de esas sectas. Lo mismo, prácticamente lo mismo. A pesar que tú digas, ay no, sí. ¿Cómo predican? ¿Cómo escucho ahí la palabra? Bueno, ¿cómo la puedo aparentemente entender? Bueno, sí entiendo cómo explica la palabra, pero si no se aplica. Y mira lo que dice el versículo 33 ahí de Ezequiel. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrá que hubo profeta entre ellos. O sea, tengamos cuidado porque a veces llegamos a una zona de confort donde realmente no nos damos cuenta y pensamos que la gracia de Dios está para toda la vida, No, tengamos cuidado, porque realmente nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de vivir, o sea, hacer ese testimonio. Una pregunta para hacer a cada uno de los que están hoy acá, de los que estamos hoy acá. ¿La gente nos ha identificado que somos creyentes? ¿O nos identifica porque no nos lavamos bien con el vecino, porque tenemos problema con el uno, con el otro? O la gente si nos identifica, mire, allá en esa casa son cristianos. Y no me refiero porque tú tengas, quizás pongas en la entrada de tu casa, yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces, aquí son cristianos. No, eso no es. Ese es el engaño del mundo. Y aquí son cristianos, mire, porque tienen ahí, yo y mi casa serviremos al Señor. No, eso no es ser cristiano. Yo me refiero es por tus acciones. Porque claro, alguien entra a tu casa y dice, no, él es cristiano porque tiene todos estos cuadros y todos estos letreros y la palabra en la pared, en el baño, la cocina. No es así. Hasta en el baño, ¿no? Podemos tener la palabra. Pero no es así. Hoy nos está diciendo la palabra que es con la acción. Es con la acción. Porque si no lo hacemos con acción, estamos reprobados. Suena duro decirlo, pero es que si te digo, no, ¿sabes qué? Te falta un poquito nomás. No. Tenemos que poner las cosas como es. Estamos reprobados si realmente no estamos viviendo la palabra. Y viene la misericordia de Dios para que lo entendamos. Y realmente, pues, pongamos en obra lo que recibimos. Así que vamos a mirar el tema de la aplicación. El tema de la aplicación. Primer punto, debemos examinar nuestro fundamento, si es en la roca o la arena. Pero debemos examinarnos, debemos examinarlo. Mira, si no nosotros no nos examinamos, si creemos que ya somos, que porque venimos a la iglesia nos hemos bautizado, y la palabra dice otra cosa. ¿Tú le estás creyendo a tus propias ideas o a la palabra? Debemos examinarnos si estamos sobre la roca o sobre la arena. ¿Y cómo? Pues fíjate que vimos 3 pruebas que tiene el pasaje bíblico. La prueba del carácter, la prueba de la relación con los demás y la prueba de la confianza. Bueno, muy bien. Entonces, ahí nos estamos examinando. ¿Cómo estamos? Si sobre la roca o sobre la arena o sobre la roca. Pero si pasamos eso por así, pasamos a la siguiente página. Bueno,
Lo segundo que debemos tener en cuenta es que ser un oidor solamente es un engaño. Ser un oidor solamente es un engaño. Es un engaño. Porque no nos va a servir para llegar al cielo. No nos va a servir. Y estaremos buscando a Jesús como buscaban los judíos, ¿no? Danos pan, danos peces y sánanos. Y ya nos vamos para la casa y seguimos nuestra vida como igual. No. Debemos tener eso muy pero muy presente. Ahí está esos dos puntos de aplicación. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra fe? ¿En Jesucristo o es una fe falsa? Precisamente ese será el tema de la próxima semana. Nuestra fe, ¿dónde está realmente? Fíjate que esta serie nos va a llevar siempre a mirar dos lados, ¿no? Una fe verdadera y una fe falsa. Un maestro de Dios y un falso maestro. Una persona piadosa y una falsa piedad. Porque alguien también podría decir, no, imagínate en el momento del juicio, ¿no? Diciéndole al Señor, lloré, yo leí la palabra, y es más, Señor, yo oraba todos los días 4 o 5 horas, y el resto lo leía en la palabra. Y el Señor dirá, ¿y dónde está la aplicación de ello? No, bueno, ya sabes dónde tienes que estar, porque si no aplicamos ello, mira, en la Edad Media, los monjes, ellos se alejaban de la sociedad. ¿Para qué? Para no estar, entre comillas, contaminados. Y se flagelaban para mirar el tema de su carne, ¿no? Se latigaban, se flagelaban. Y no podían. Y eso que estaban alejados. Y uno dice, pero bueno, ¿y dónde está entonces la acción? ¿Dónde está el testimonio para que más personas llegaran a Cristo? No, ellos como que decían, la única forma es alejarnos, escondernos. Y no podían, más encima. No podían. ¿Qué nos lleva a eso a entender? Que nosotros recibimos la palabra de Dios y la aplicamos. Y no es flagelándonos, no, es haciéndola viva en nuestra vida. Es haciéndola viva en nuestra vida. Así que tengamos presente dónde está nuestro fundamento. La roca es Cristo. La arena es nuestra propia fe. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.